Bueno, ya comienza el mes de septiembre y ya comenzamos con otro de esos santos para nosotros son muy importantes, que es San Gil. Como saben, repito, tenemos 30 santos, 15 varones, 15 mujeres, todos de la vida consagrada. Recuerdan que les hablé en podcasts anteriores que nuestra iglesia y el patriarcado surgen de una vida monástica de la Beata Orto, que es quien sigue llevando a cabo todo lo que concierne a la educación, a la espiritualidad y alcanzar mejores cuotas para el desarrollo de la iglesia y el patriarcado. Hoy, 1 de septiembre, recordamos a San Gil, San Egidio, santo que queremos mucho, hombre muy piadoso. Nació en Atenas, se supone que sobre el siglo VII, y murió en Marsella en el siglo VIII. ¿Cómo llega a su vida eremítica? Porque era un eremita. Después vamos a ver cuántos tipos de monjes nos explica San Benito. No se sabe a ciencia cierta cómo llega en su infancia, su vida, pero siempre es un santo que ha llegado per se, a pesar de que no se conoce mucho sobre él, se ha impuesto realmente en la doctrina monástica y pertenece al grupo de los 14 santos auxiliadores. Cada uno tiene su fecha. Nosotros siempre lo celebramos en conjunto el 24 de mayo, Día de María Auxiliadora. Y muchas personas piensan que cómo pedirle a los 14 santos auxiliares o auxiliadores, cómo lo podemos hacer. Realmente es que se puede pedir a los 14 santos auxiliares, pero si usted se olvida de María Auxiliadora, pues no está haciendo mucho. Porque bajo María Auxiliadora están los 14 santos auxiliares, no 15. Muchos dicen, son 15 contando a María. No. Recuerden que hay una hiperdulía y una dulía. Lo veremos posteriormente. No me voy a extender en este podcast porque estamos en los 4 capítulos de fariseos, saduceos, celotes y esenios, pero sí hay que hacer un guiño a la vida de San Gil o Egidio. Como bien dije, es considerado santo, fue un ermitaño benedictino. Vivió algún tiempo en Marsella, aún existe una población allí que lleva su nombre. Se retira a un bosque próximo a Ródano, que es el bosque de San Gil, tomado el nombre de él. Se dice que lo que comía, su único alimento, era la leche de una cierva. Y esto era algo muy común, porque muchos monjes tenían una vida muy frugal. Muchos practicaban un ascetismo con ayunos muy prolongados. Algunos comían miel y otros solamente se alimentaban de el pan y el vino, del cuerpo y la sangre. Muchos, como San Benito, comía pan y vino. El caso es que no ponemos en duda de que se alimentase de la leche de una cierva. Esto no es una alegoría, pudo ser real. El caso es que el rey Childeberto, que siempre merodeaba por esos lares, estaba de caza, de tal suerte o mala suerte, y les voy a decir por qué, que esa cierva que alimentaba con su leche a San Gil, el rey la ve y dispara la flecha. La flecha no le pega a la cierva, no le da a la cierva como muchos creen. Porque hay dos historias. Unos creen que él cura a la cierva, que ese es su primer acto milagroso, curar a la cierva herida, pero la realidad
es que Childeberto I, que su nombre Childeberto, déjenme decirle, significa ingenioso combatiente, era el hijo de Clodoveo I. Ya estaba bastante instaurado allí el cristianismo. Cuando dispara, que va a buscar la pieza, se da cuenta de que no ha herido a la sierva, sino que ha confundido a la sierva con un monje por el color. Este color marrón del hábito. Cuando ve aquello, que ha herido a un monje, se arrepiente, pero ha sido un descuido. Mire, perdone. En compensación, yo le voy a crear un convento. Gracias a Childeberto, es que San Gil se ordena como sacerdote y le edifica un convento, y es donde San Gil llega a ser de la vida eremítica a la vida cenobítica como abad. Con esto quiero hacer un paréntesis. Esta es la historia que recoge la geografía. En muchas páginas, todos estos actos, valga decir, se han hecho de forma piadosa, pero inexacta, pero piadosa. Con lo que quiero explicarles que no hay un dolo, no hay un nivel de tratar de cambiar la vida del santo. Sí existen muchos hermanos que, porque su vida es muy corta, lo aumentan y dicen tal hecho y tal otro, pero sí, realmente lo que se conserva de él es muy poquito. Unos dicen que el rey Childeberto pasaba, Childeberto tomaba un camino y veía a un hombrecito pequeño, de baja estatura, muy pequeñito, poniendo piedra sobre piedra. Este hombre era San Gil. Tanto pasaba que Childeberto iba y venía, veía que pasaba un mes y el pobre hombrecillo tomaba las piedras y las iba colocando, que le pide a uno de sus guardias que lo lleve a donde está ese hombre. Cuando llega se encuentra que es un monje, que es San Gil, se identifican, y Childeberto le dice: es que llevo mucho tiempo pasando y usted no termina lo que está haciendo. Ya es anciano, murió con 84 años. San Gil muere con 84 años. Le dice: bueno, pues yo le voy a hacer una ermita. Esta ermita se termina, Childeberto la ve muy pequeña y hace entonces un convento. Y nombra a San Gil sacerdote, lo hace ordenarse sacerdote y después le dice que sea abad para ir a rezar Childeberto cada vez que pasaba. Por eso es que muchas personas ven que dice eremita y abad. San Gil, eremita y abad. Un monje eremita y abad. Bueno, pero es que los eremitas no tienen abad. Entonces, ¿por qué es eremita y abad? Bueno, pues porque una buena parte de su tiempo la pasó como eremita y la otra parte, después de Childeberto, pues entonces a la vida cenobita. Cuando hablamos de los tipos de monjes, cenobita, anacoreta, eremita, muchas personas piensan que hay un solo tipo de monje, que todos viven en clausura, que todos viven encerrados. No. Esto no es así. Incluso desde la regla de San Benito se definen 4 tipos de monjes. Los cenobitas, que son los que viven en conjunto. Todos tienen una regla, se vive bajo una regla. Y por tanto, si es una orden cenobita con más de 3 miembros, por ejemplo, se crea una abadía, porque ahí lleva un abad. Las abadías son muy grandes. Entonces, la vida cenobita es aquella donde varios monjes viven juntos, más de 3. Viven juntos, se guían por una regla y tienen un abad como máxima autoridad. Debo decirles que la vida
monástica es la vida más bella que puede experimentar un hombre o una mujer. Porque la vida monástica te crea una disciplina por los 7 rezos diarios. Una disciplina para el trabajo, una disciplina para levantarte, una disciplina para estar orando, una disciplina para estar retirado de las cosas del mundo. Cuando ya uno va adquiriendo, yo hace poco lo comentaba, miren, ustedes cuando yo era una vida prácticamente monástica, o sea, de rezos, yo tenía tiempo de rezar. Yo me podía sentar a rezar. Ahora tengo tiempo de contemplar y adorar. Contemplar y adorar. ¿Qué les quiero decir con esto? Ya mis espacios, las estancias hacia la capilla son cada vez menos. Ya son más detrás de un ordenador escribiendo, realizando bautizos, comunión, o sea. Y además llevar la política de esta iglesia más allá de las fronteras, que es algo que no puedes dejar en manos de cualquier persona. Porque un giro que da la iglesia, debo tener un control sobre todo lo que pasa. Cuando eres monástico te da igual lo que salga en el periódico. Te interesa saber qué ocurrió en tal ciudad, hubo un terremoto, hubo un huracán, hay una peste, hay una gripe, la gripe A, recuerdo cuando la gripe H1N1, cuando la gripe aviar, porque también nos interesa todas estas cosas, porque si hay gripe aviar, la escasez de alimentos es mayor. Bueno, estamos al contacto del dolor humano para llevarlo a la oración y a través de la oración tratar en lo posible de que el Señor nos oiga y arregle el asunto. Pero cuando estás en otra posición, que es la posición que casi todo el mundo hoy en día, entre las banalidades, desea, que es asumir sacerdocios, obispados, arzobispados y patriarcados, y esto realmente te aleja de esto. Ya lees el periódico, ya tomas y te dicen, bueno, hay una postura que sale de Roma. ¿Qué dijo Francisco? Francisco dijo esto, pues vamos a responder esto. O no vamos a responder, tan sencillo como esto. Ocurre un acto, bueno, la iglesia, ¿qué va a decir sobre ese acto? El patriarcado, ¿qué va a decir sobre ese acto? Hay una invitación de aquí, hay una charla que dar, hay que hacer un podcast. Que déjenme decirle, cuando se llega al patriarcado, por lo general, siempre hay una persona que escribe los discursos. O sea, esto lo hablaré en un momento más oportuno cuando se hable de patriarcado. Pero realmente el patriarca habla muy poquito. El patriarca habla muy poquito. Yo hablo demasiado. Pero es que yo soy muy sui generis, porque no puedo llevar la política del siglo X. La política del siglo X fue una política en que los patriarcas no. Hubo una época en que los patriarcas hacían lo que hoy yo hago con ustedes. Predicaban mucho. Porque la mayoría de las personas que lo asistían no sabían leer ni escribir. El que tomaba un dictado en aquella época para un patriarca ya tenía que ser un arzobispo, porque una persona que supiese leer y escribir era un doctor. Entonces estas personas se iban rodeando la vida del patriarca. Pero llegó un momento en que los patriarcados comenzaron a tener jefe de prensa, el que escribía, el que enseñaba. Realmente yo hago los podcasts, pero realmente esto es algo que le toca. ¿Por qué hago podcast? Porque yo no soy un patriarca secas. Yo vengo de una vida monástica, de una enseñanza, de una vida de enseñanza, a asumir un control administrativo. Siempre lo digo. Yo no tengo a Dios tomado de la barba para mí. Y esta cosa monástica del contacto con la gente, si lo vas perdiendo, te vas desconectando del mundo. Y el monje siempre está conectado con el mundo, aún tras la clausura. Por lo que les explico,
Cuando vienen los pobres o cuando alguien necesita enviar una ayuda, hacer un bien por un hermano, nunca van los patriarcas y nunca van a ver al Papa Francisco tampoco metido en esto, que es obispo de Roma. Ni van a ver al obispo de Roma, ni al patriarca de tal lugar, ni al del otro lugar, ni al del otro. No. Se asume que lo hagan, que ellos pongan las directrices, pero en mi caso no. No es porque yo sea, como decían de Rey Juan Carlos de España, un campechano, no. Sino que hay que tener una vida pegada a la gente. Porque si no, puedes caer en ser superior a la gente y es lo que hoy las personas quieren. Cuando estás enseñando en los seminarios, además de que lo primero que se enseña es etiqueta. A mí hay cosas de la etiqueta que me gustaban, otras que no. Como el buenos días, ya hoy se pierde. Hoy las personas te mandan un saludo. ¿Cómo tú estás? Bueno, es que usted a mí no me conoce. Realmente hay un buenos días. Deséeme buenos días. Deséeme que tenga un buen día. Y yo respondo siempre. No dicen buenos días, pues yo tampoco lo digo. Y realmente es para ver si las personas caen en cuenta. Porque detrás del buenos días viene la buena intención. Cuando no hay un buenos días ni un saludo, detrás viene el veneno. Siempre lo decía los profesores de oratoria. Por eso es que siempre que se comienza un discurso dice buenos días, hermanos, hermanas. Ya vamos como anunciando. Eso está en la retórica, que es algo que después hablaremos. Demagogia, retórica y dialéctica. Pero por lo general, cuando los patriarcas hacen las cosas, no debemos mezclarnos con la vida pública. Una vida muy privada, muy de dentro. Las órdenes llegan como si fueran de Dios. Esto que ha causado que se pueda hablar, como hemos criticado en el caso de Francisco, que habla a veces del tema del aborto, pero realmente tú no puedes hablar del aborto porque leíste en un periódico algo que sucedió. Tú no puedes hablar de la mujer si tú no vas a esos lugares. Realmente cuando llegas a una aldea despoblada, que ves que no hay nada, que no hay ni métodos anticonceptivos, que las personas están enfermas, los niños enfermos y las mujeres tienen 14 y 15 hijos porque no pueden, realmente no hay los métodos para la contracepción y ya una vez que están gestando, pues se les dice no puedes abortar, pues te replanteas muchas cosas. Francisco viene de los jesuitas. El sumo pontífice Francisco viene de los jesuitas. Los jesuitas siempre han estado en una formación distinta. Pero realmente cuando tú experimentas el dolor humano, te replanteas muchas cosas. Es muy fácil hablar desde un balcón. Y es muy fácil pedir un vaso de agua cuando otros no lo tienen. Es muy fácil hablar siempre desde la comodidad, desde nuestra comodidad. Desde mi comodidad yo me expreso. Desde mi comodidad. Desde una calefacción, yo no puedo entender el que está muriendo de frío. No puedo entenderlo desde una calefacción. Por mucho que quiera yo ser campechano, por mucho que yo quiera ser popular, por mucho que yo quiera hablar, por mucho que yo quiera, cuando yo tengo hambre, como, cuando yo tengo sed, bebo, cuando tengo frío, me cobijo y cuando tengo calor, pues climatizo mi entorno. Entonces, esa es la vida que las personas quieren para tener lo que decía el Marqués de la Sade. No hay mayor excitación para el hombre que tener poder sobre otro hombre. Y por eso es que vienen las refutaciones teológicas. Si ustedes llegan a un debate teológico, cuando debatimos teológicamente y debates con otros obispos o arzobispos, siempre es ver quién destaca más, quién saca más. Pero ustedes saben qué salen de todas esas reuniones, nada. Solo que este sabía más porque estudió en tal lugar, el otro. Y si te toca, como me ha pasado, si tienes la mala suerte de que te toque un reconocimiento o cualquier cosa de esta, pues agárrate de la silla. Agárrate de la silla. Cuando estás en la vida monástica, esto no sucede. Porque no tenemos tiempo para gastar discutiendo con el otro entre si a Cristo le crucificaron la derecha primero o la izquierda después.
Esto se los digo siempre, yo les doy una broma, pero es que realmente es así. Estás discutiendo no porque tuvo que haber sido la izquierda primero, no, que tuvo que haber sido la derecha. Y en eso nos podemos pasar horas mientras el mundo gira, en esas tonterías, poniendo una coma donde faltó el punto. En la vida monástica no es así. En la vida monástica te da igual qué mano fue primero el caso que lo crucificaron, y en base a esa crucifixión tenemos que cargar con los crucificados del mundo, que son los enfermos, y para allí vamos. No tenemos tiempo de hablar tanto ni de estar en tantas cosas. Y sobre todo cuando tienes que enseñar e impartir a tus alumnos. Entonces, por eso les decía que la vida monástica es una vida preciosa. Y cuando naces de la vida monástica y llegas a un arzobispado y sigues siendo igual, sigues teniendo tus oraciones, sigues teniendo ese contacto, no lo puedes perder. Miren, la vida monástica engancha, vamos a decirlo así. Es una vida que engancha. Y engancha precisamente por esto que tenía San Gil, porque eres libre. Eres libre. No tienes contacto con la gente, no tienes que estar escribiendo, no tienes que estar haciendo nada, eres libre de ti. Eres libre de ti. Fíjense cómo les digo, libre de ti, de mis pasiones, de la envidia, del tener que hablar cosas superfluas. Un poco que se diluye allí, porque ¿con quién vas a hablar? En los monasterios no hablas con nadie. Todo se mueve como los astros del universo en silencio. Y haciendo grandes cosas. Por eso es que yo, las hostias, el pan ácimo, nuestra iglesia, este patriarcado no da la hostia consagrada, o sea, la hostia, la sagrada forma, no. Se sigue haciendo manual el pan ácimo, ya con una forma redonda, pero es pan ácimo. No tenemos esta forma, yo lo sigo haciendo. Nadie lo hace por mí. Lo único que se adquiere y no puede ser de alto coste es el vino. Porque no tenemos la forma de obtener la vid. Pero las hostias, tipo obleas, ese pan ácimo, no hostia, ácimo, yo lo sigo haciendo. Un día les voy a enseñar cómo lo hago. Verán que es bastante interesante. Puedo hacer 3 o 4, pero lo hago. El trabajo manual dignifica. Porque cuando estás haciendo el trabajo manual, por eso yo grabo 15 podcasts. Y digo, bueno, que lo vayan poniendo. Voy oyendo la prensa. Voy leyendo la prensa, perdón, la prensa no se oye. Ojalá y me hablaran los periódicos, por favor. Ya sé que se puede hacer mediante esta. Puedes poner que te lean. Pero bueno, mientras escucho las noticias, mientras veo las noticias y mientras leo las noticias, trato de hacer algo. De trabajar en algo. Trabajo manual. Es como el caso de nuestra capilla. Se pinta, yo pinto. Sí, vamos a hacerlo. Y esa es la gran pasión que despierta esta vida. Después de haber hecho esta pausa, los monjes, como les digo, están los cenobitas. No es una vida perfecta, porque estás con un abad que puede ser muy bueno o muy malo. Por suerte se escoge, se elige entre los hermanos. No es una vida muy fácil, pero la vida cenobita es esa. 3 monjes que llegan a un convento, se rigen por una regla y además tienen una cabeza, que es el abad. Después le siguen según la regla de San Benito. Están los cenobitas, después los anacoretas o ermitaños. Estos por lo general se entrenan en un monasterio. Cuando están bien entrenados, como le pasó a San Charbel y el caso de San Gil, parece ser, cuando llevan mucho tiempo viviendo en un monasterio y tienen cierta preparación, entrenamiento largo y fuerte, entonces salen de ese monasterio y se las arreglan solitos. Como decía San Benito, con solo Dios como ayuda. Están, después de los anacoretas, los sarabaitas, que son los que viven de 3 en 3. O sea, de grupos de 2 o 3,
o a veces solos. Estos no tienen experiencia. No tienen experiencia de lo que es la vida en un convento, no tienen experiencia de nada. ¿Son eremitas? No. ¿Por qué no son eremitas? Porque viven de convento en convento. O sea, no tienen regla. No tienen una regla. San Benito decía que viven juntos, a veces hasta solos. No hay experiencia, no tienen gobierno, no tienen superior. Por lo tanto, sin reglas, pueden crearla ellos. A veces iban de convento en convento y esto chocaba. Entonces San Benito es el que divide los sarabaitas con los giróvagos. ¿Qué son los giróvagos? Ya hoy no los vemos. Los giróvagos son los que, para no tener que someterse a la vida regular de los monjes cenobitas, van de un monasterio a otro sin destino. O sea, estos viven de un monasterio, le da lo mismo llegar al cisterciense que al de San Benito, que al franciscano, que al que sea. Esos son los giróvagos. Pero antes los sarabaitas hacían esto también. Eran 2 o 3 hermanos y decimos, bueno, nosotros vivimos aquí en la calle. ¿Hoy dónde dormimos? Bueno, hoy vamos a llegarnos hacia los frailes dominicos. Y ahí íbamos. Hasta que San Benito dice, no, pero aquí hay una diferencia. Es que estos no tienen regla, no tienen experiencia, no tienen nada. Los demás sí son monjes. Son cenobitas, están en grupo. Entonces hay que separarlos. Los sarabaitas viven juntos, grupos de 2 o 3, incluso a veces solos. No hay experiencia, no hay gobierno, no hay superior, ni regla. Y los giróvagos son los que, para no tener que someterse a esa vida regular de los monjes cenobitas, o sea, para no tener que estar de contacto siempre con los mismos, van vagando de un monasterio al otro. No tienen destino, por eso giróvagos, que van girando, van vagando de convento en convento. San Gil es una parte, está así, vamos a decirlo, dentro de los 14 santos auxiliadores. Como les dije, tendrán su momento, pero entre tanto se dice que intercede para los pacientes enfermos de cáncer, contra las plagas, y se solicita su ayuda para hacer una buena confesión. Se decía que con usted invocar a San Gil perdonaba todos los pecados, porque era un buen confesor. Se dice que cuando San Gil perdonaba un pecado, la persona cambiaba. Por tanto, se dice, y yo lo creo así, que San Gil, cuando usted lo invoca para hacer una buena confesión, realmente usted sale renovado. Entonces, pecadores que somos todos, recordemos hoy a San Gil, los pacientes de cáncer. Yo espero que San Gil ponga su mano para que esto se lleve a una curación, una sanación total en todos los pacientes. Y para que ninguna plaga, ahora que estamos rodeados de tantas, sobre todo las transmitidas por los vectores, que nos proteja y que nos auxilie. Y yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta un próximo encuentro.